Bueno, continuamos en esta mañana en Gente con Voz y qué gusto tener en mi programa, en nuestro programa, a una gran persona, un tipo que admiro muchísimo, le digo tipo con cariño, ¿no? Es el maestro Jorge Restrepo, ilustrador, caricaturista, sevillano, pero con un corazón bien tulueño. Bienvenido aquí a Gente con Voz, qué bueno que esté con nosotros. Pues muchas gracias, Sujei, por la invitación. Qué bueno. Bueno, cuéntenos de usted, porque usted es una persona que no solamente se destaca por su caricatura, sino porque también ha trascendido a los medios nacionales, porque ha tenido esa misión de representar a personajes de la vida nacional, de la farándula, de la política. Cuéntenos un poco de usted, de Jorge Restrepo. Bueno, yo soy un sevillano que lleva 25 años aquí en Tuluá. Pues aquí yo nací como caricaturista. Yo empecé en el arte desde muy temprano, más o menos como desde los 12 años, con la pintura específicamente, pintando paisajes y también retratos, porque la figura humana siempre me llamó la atención. Pero cuando llego aquí a Tuluá, más o menos en el 94, pues empiezo a hacer caricatura. Yo veía que en el tabloide publicaban una caricatura, Sabitas. Sí, Sabitas. Y alguna vez pues me animé a hacer una caricatura, un trabajo de fisonomía específicamente, de un sacerdote que trabajaba aquí en Tuluá y que había vivido en San Antonio, un corregimiento de Sevilla donde yo me crié. Entonces hice esa caricatura, la llevé al tabloide, incluso de manera anónima, y para mi sorpresa la publicaron ya el sábado siguiente y fue muy emocionante para mí saber. ¿Qué edad tenía? Yo creo que tenía unos 21 años, 22 años más o menos. Qué bueno. Usted se lanzó, usted dijo, lo voy a hacer a ver qué pasa. Sí, sí. Y pues eso me motivó a seguir haciendo caricatura y se me abrió allí un espacio pues para dar a conocer mi trabajo. Empecé, digamos, a hacer algunas investigaciones sobre lo que era la caricatura editorial, pero no, realmente pues no es mi fuerte. Como yo venía específicamente de la pintura, entonces me interesé más por el trabajo de la caricatura fisonómica. Digamos, explorar, interpretar rostros, que es un reto y es muy emocionante también ese proceso. Qué chévere. Entonces empecé, digamos, a profundizar más en ese tema, a conseguir libros, a hacer contactos con caricaturistas que ya tenían, digamos, un sitial de importancia en Colombia. ¿Cómo cuáles? Como Arles Herrera Calarcá, que es el eterno caricaturista del periódico Voz. Sí. Con Luis C., del periódico El País, que también es una institución dentro de la caricatura fisonómica en Colombia. Y esos contactos fueron posibles gracias a algunos festivales de caricatura que se hacen en Colombia. Qué chévere. Como por ejemplo Cartoon Rendón en Río Negro, Antioquia, donde participé en un par de ocasiones. Fui invitado también a exponer. Y pues ese es un escenario donde invitan a figuras del humor gráfico, de la caricatura, del cómic, gente, digamos, que se mueve en el ámbito internacional, figuras muy importantes, y eso me fue abriendo, digamos, posibilidades dentro del género. Qué chévere. Bueno, ¿qué es lo más difícil de hacer una caricatura de una persona? Porque, digamos, usted ya lo ha dicho, analizar los rostros, ¿sí? ¿Qué mira usted cuando va a hacer una caricatura de alguien? ¿Qué le mira? ¿Los ojos, la nariz o lo que más resalta? ¿Qué es lo que mira de esta persona? Lógicamente que en el proceso, cuando uno hace un retrato, una caricatura, lo que son los ojos y la boca, pues son fundamentales para, digamos, captar el gesto, captar la expresión, lo esencial de esa persona. Pero lógicamente que eso tiene que estar articulado también con los otros elementos del rostro. Claro. Porque si uno niega la forma del rostro de esa persona, así trabaje muy bien los ojos, la expresión, entonces pues algo empieza a fallar ahí. Claro. Digamos, sí hay esos elementos, los ojos y la boca, donde se descarga toda esa fuerza expresiva del personaje, donde está el gesto, pero pues no se puede, digamos, echar digamos, por la borda los otros elementos que hacen parte de ese personaje también. Claro, lo que uno ve cuando observa una caricatura es que le refleje realmente al personaje, que uno lo vea y sin necesidad de conocerlo, uno diga, ah, es
fulano de tal. Sí. Porque, primero porque pues tiene que ser casi una foto, ¿no? O sea, que uno lo vea y de uno identifica el personaje. Uno diga, ah, sí, ese es Amparo Grisales, ese es Juanes, ese, bueno, que uno lo vea. Y ya está como la expresión que usted dice, exalta un poco más, ¿cierto? La risa, los ojos, como lo que hace característico a cada quien. Sí, sí, porque eso pues es una cosa que se va aprendiendo también con el tiempo y con la práctica. Porque, por ejemplo, en los últimos meses me han invitado algunos amigos y amigas que trabajan en la docencia y que trabajan en zona rural para que dé algunos talleres, pues cosas muy meteóricas, muy por encima, porque pues para uno poder avanzar dentro de una disciplina se sabe que se requiere mucho más tiempo. Claro. Y un programa pues bien organizado, bien articulado. Pero digamos, una de las cosas que yo les digo a las personas cuando están en los talleres es que uno puede enseñar los rudimentos del dibujo, las bases del dibujo, por ejemplo. Y hay dibujos, digamos, hay personas que pueden llegar a lograr un dibujo técnicamente, proporcionalmente muy bien logrado. Sí. Este dibujo está muy bien hecho. Sí. Pero de ahí, digamos, a representar lo esencial de un personaje, eso es más complejo y eso cada quien tiene que encontrarlo. Eso es personal. Porque eso, digamos, yo recuerdo en una entrevista que le hacían a Borges, cuando él hablaba, por ejemplo, sobre la relación con su padre, cuando él empezó a escribir, donde él le mostraba los primeros textos a su papá y el papá le decía: yo podría hacerle muchas correcciones a usted aquí, ¿cierto? De esta página que ha escrito, de este cuento, de este poema, pero es usted solo el que tiene que empezar a encontrar esos errores, porque uno solo es el que se salva. Claro. Y así ocurre en el arte. A uno, lógicamente, que es importante esa base primera en donde le enseñan a uno las bases de las cosas. Qué bueno. ¿Cierto? Es como cuando a un niño lo cogen de los brazos y empiezan a ayudarle para que dé sus primeros pasos. Pero luego cada quien tiene que aprender a caminar y camina de una manera particular. ¿Un caricaturista es igual que un retratista? Porque uno recuerda en la época, bueno, uno ve las películas, ¿no? Que cogían y ponían ahí el personaje, al rey o la reina o a la chica y empezaban a dibujarla. Y los grandes pintores, pues casi siempre colocaban una modelo para inspirarse y hacían las caritas muy idénticos a los personajes. ¿Es lo mismo o...? Pues yo creo que están muy relacionados, pero la caricatura tiene un plus porque pues va más allá de lo que la realidad objetiva ofrece. Ya. ¿No? Porque de lo que se trata es, aunque digamos dentro de la caricatura hay una gama amplia de maneras de hacer caricatura, ¿no? Pero casi siempre se trata, yo digamos acuño una frase que utilicé hace mucho tiempo en el primer libro de caricaturas que publiqué, que es poner la lupa en lo singular, poner la lupa en lo que es la singularidad de esa persona sí, muy bueno. y tratar de potenciarla, ¿cierto? Uno de sus libros, claro que sí. Entonces, digamos, están relacionados el retrato y la caricatura en que los dos tienen que reflejar lo esencial del personaje, sino que la caricatura va un poco más allá. Va más allá. ¿Cierto? Porque a veces, por ejemplo, una persona que encarga un retrato, lo que busca es que muchas veces, y es una cosa curiosa, dice, yo quiero que me haga un retrato, pero que me mejore, ¿no? Ah, caramba. ¿Cierto? Que me mejore. Sí, sí, sí. La caricatura, digamos, más que tratar de ocultar cosas, lo que pretende es revelar cosas, tanto en la caricatura de fisonomía como en la caricatura de opinión, por ejemplo. Sí. Entonces casi que se va sin contemplación con el personaje. Ah, ¿no? Caramba, eso es lógicamente que uno también tiene maneras de hacer caricatura, claro porque sí. No siempre la caricatura tiene una intención, digamos, punitiva, no siempre tiene la intención de castigar, ¿cierto? Y de revelar, o como dicen algunos, de resaltar, que es digamos, una idea que está generalizada, que supuestamente la caricatura es un género que resalta, dizque, los defectos de las personas. Sí, eso lo he escuchado mucho. Exacto. Y no son los defectos, sino las características de una persona. Claro. Entonces, si alguien sino que verse ahí en una caricatura no es fácil. De pronto alguien puede decir, uy, ese soy yo. Además, sí, eso es una cosa, digamos, porque ahí, digamos, está de por medio también el ego, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces... Uno se cree lindo, divino, hermoso. Sí, entonces digamos, a veces uno no se reconoce. Pero, digamos, hay que probar si la caricatura está bien hecha, más bien con su entorno, con los amigos, con la gente que está, porque ellos sí pueden detectar esas cosas. Uno, digamos, en su vanidad, ¿cierto?
dicen, no, así no soy yo, ¿no? Sí. El caricaturista puede, digamos, poner en evidencia eso, y eso al tocar el ego de la persona, entonces lo hace incomodarse un poquito. Oiga, pero tiene todo un sentido psicológico, ¿no? Sí, claro, Y social, por supuesto, interesante. por supuesto. Yo creo que el arte en general tiene Claro. esa intención y toca, digamos, la psiquis de la persona, cómo se ve. Bueno, uno ve caricaturistas famosos, por ejemplo, como Matador, que es bien crítico, sí, fuerte, ese sí es bien matador. Sí. Por ejemplo, Blado. Usted también ha tenido la oportunidad de hacer ilustraciones para la revista Semana, revista Dinero. ¿Alguna vez la han criticado por alguna de esas críticas fuertes que hace a través de sus ilustraciones? Bueno, yo creo pues valga la pena decir que, digamos, el trabajo que yo hago para esas revistas no es caricatura editorial, porque lo que yo hago es ilustración. Ah, usted ilustra el tema. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, yo con Semana, con publicaciones de Semana, porque yo empecé con Soho primero, luego me llamaron de Semana, que es donde, digamos, he tenido un trabajo mucho más regular. Sí. Lo que hago es ilustrar diferentes temas, entonces un tema político, un tema económico, y esto es prácticamente un trabajo de colaboración con ellos, digamos, con la persona que escribe el artículo, con el editor, digamos, ahí, del tema que se esté tratando, y entonces pues me envían un texto, lo leo y yo hago, digamos, una interpretación gráfica de ese texto. Usted lo interpreta, ok. Pero pues lo que yo hago no es caricatura editorial, que es lo que hacen, por ejemplo, los autores que acabas de nombrar, como Matador y Blado, y Mico, y Neo, ¿no? Entonces es un trabajo, aunque, digamos, de manera particular he tocado, pues casi que tangencialmente, el tema de la caricatura de opinión. A veces uno no se resiste a opinar, digamos, de manera personal sobre ciertas cosas, usando ese género de la caricatura o esa variable de la caricatura. Pero en lo que yo he trabajado mucho más es en la caricatura fisonómica. Fisonómica. Sí. Es decir, hablemos de esas personas famosas que usted ha hecho. ¿Las ha conocido a todas o sencillamente usted las ve y se inspira? Por ejemplo, usted me envió qué día la del Joker, de Joaquín Phoenix, buenísima, ¿no? Yo ni que había visto la película y me dio ganas de tirarle la película por la caricatura que usted me envió. Me pareció muy buena. O sea, ¿usted se inspira o qué lo motiva a hacer ese tipo de...? Sí, pasa así, digamos, por ejemplo, esta película me impactó mucho ese personaje, es un personaje muy potente, la interpretación que hace Joaquín Phoenix es maravillosa. Se va a ganar el Oscar, mira. Entonces, por eso lo hice, digamos, con ese gesto, como metiéndose el Oscar en el bolsillo de su saco. Sí. Entonces, digamos, las motivaciones o las inspiraciones para hacer un trabajo son múltiples, entonces puede ser la indignación o la admiración, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Joker, pues esa película me impactó y quise hacer esa caricatura. Pero generalmente cuando hace uno la caricatura de un político es porque, digamos, uno protesta gráficamente. Hay un rechazo. Sí, sobre lo que esa persona ha dicho o lo que ha hecho, ¿no? Sí, también lo hemos visto. Entonces, a veces uno quiere, digamos, por eso te decía, la caricatura en sí misma no, digamos, no es una sola la intención de la caricatura, la intención está en el autor y el tema determina eso. Entonces uno puede criticar, pero al mismo tiempo puede hacer un homenaje con la caricatura. Claro, al mismo tiempo. Bueno, usted nos ha traído unos cuadros, ¿me puede mostrar? Bueno, acá son algunos trabajos que he hecho. Mostrémoslos a esta cámara. Estos son trabajos digitales que están impresos sobre lienzo. Esta la hice cuando murió Stan Lee. Stan Lee, el autor de muchos cómics, ¿no? El Hombre Araña, exactamente, de los X-Men. De los X-Men. Entonces hice ese trabajo, hice, digamos, el dibujo a lápiz. Lo escaneé, que es, por ejemplo, el proceso que generalmente hago para el trabajo editorial, que me encargan un trabajo, hago el dibujo a lápiz, lo escaneo y lo pinto digitalmente. Estos los imprimí y estos hicieron parte de una exposición que hice hace un par de meses en la Universidad del Valle. Perfecto. Y luego está este trabajo también, que es un trabajo también, incluso, sí, por allí tengo, es un trabajo que hice a lápiz también sobre Francia Márquez. Qué linda. Y luego, pues también lo pinté digital, hice una intervención ya sobre la impresión digital, una intervención con acrílico también. Y los libros, ¿no? Usted tiene bastantes libros con caricaturas. Bueno, yo he publicado 3 libros solamente. Pues yo digo bastante porque como uno ve tantas caricaturas. Sí. Incluso, bueno, estoy pensando en publicar porque hay mucho trabajo nuevo que no ha sido publicado. Pues lo muevo por las redes sociales sobre todo. Sí. Este libro lo publiqué en el año 2008. Este pues La gracia que uno tiene. La gracia que uno tiene. Lo tomé incluso el título a partir de un comentario que hizo
Gustavo Álvarez Gardiazabal, a partir del primer libro que hice, en donde hice una caricatura de él. Javier Jaramillo hizo alguna vez, le hizo una entrevista preguntándole sobre el trabajo mío, y entonces él dijo pues que una de las virtudes que tenía mi trabajo era que se destacaba la gracia que uno tenía. Dijo, entonces bueno, voy a usar esto para... Esa es la clave, lo que estábamos hablando ahora. Usted dibuja la gracia que tiene cada persona, ¿sí? Lo que es como llamativo. Yo creo que es una buena, pues una manera también, digamos, de oponer a ese concepto que circula popularmente, que es resaltar los defectos, supuestamente. Entonces yo creo que es más bien en destacar la gracia de las personas. Qué interesante. Sí. ¿Cuánto se demora usted haciendo una caricatura? Depende, ¿no? Porque pues hay trabajos que tienen que son muy elaborados, ¿cierto? Este es un trabajo digital. Este es Gabriel García Márquez, sí. Estos son trabajos, digamos, que ya tienen un tiempo, unos años. Sí. Celia Cruz. Celia Cruz, este es Fanny Mickey. ¿No? Entonces hay trabajos que uno puede hacer, por ejemplo, en 1 hora, 2 horas, o me puedo tardar una semana haciendo un trabajo, porque hay trabajos, digamos, que requieren mucho más detalle, ¿no? Tienen una factura un poco más compleja. Entonces depende también del formato y depende del nivel de detalle del trabajo. Claro. Cuando usted... qué lindo, ese es de Chaplin, ¿no? Chaplin, y Cantinflas. Aquí hay, por ejemplo, diferentes técnicas. Sí. Estas son acuarelas, estos son lápices de color, que es algo que me ha gustado a mí, digamos, como explorar diferentes géneros, diferentes maneras de interpretar los personajes. Este es un tipo de caricatura incluso pues un poco más desbordada, un poco más osada, sí, claro. ¿Cierto? No es un tipo de caricatura más conservadora como estas que acabo de mostrar, sí. ¿No? Entonces esto, digamos, cuando son trabajos muy personales y el personaje lo permite, entonces pues me doy ciertas libertades en cuanto a la exageración, que sea una cosa más plástica para romper un poco con la monotonía que la realidad, digamos, ofrece. ¿Qué es la foto? Claro. Sí. Entonces una cosa es, uno puede pasar, digamos, a hacer una reproducción casi fiel, muy cercana a la fotografía, haciéndole alguna variación allí, para que sea caricatura, pero uno también puede pasarse y, digamos, hacer una cosa un poco más osada. Un poco más osada, sí. Claro que sí. ¿Lo han llegado de pronto a decir que no les gusta, que eso no es así? Pues usted ya decía que hay personas que dicen que no se reflejan ahí, pero ¿le han llegado a hacer de pronto algún reclamo? ¿Alguien que se vea, que diga, no, venga, yo no soy así o algo así? No, nunca me ha pasado. Pasa muchas veces con algunos personajes, por ejemplo, que tienen cierta importancia, que tienen cierta relevancia, y entonces hay un círculo de aduladores alrededor, sí, ¿no? Sí. Y entonces ellos empiezan a opinar, ¿no? A decir, no, pero esto no es así, tal cosa. Pero las personas que están alrededor, pero en raras, ¿sí? Pero son más bien como lambones que quieren quedar bien ahí con claro. Su admirado personaje, ¿no? Claro. Bueno, sí. Hay una situación y es que ahora con la tecnología ya hay muchas aplicaciones que cogen una fotografía y la vuelven dibujo, la vuelven caricatura. Por ejemplo, una que se me ocurre, que yo uso, que me gusta mucho para divertirme, es PicsArt. ¿Sí? Y allí uno coge una foto y le hace ese tipo de cosas así, con los efectos que tiene. ¿Usted cree que de pronto eso ha ido desplazando o que podría llegar a desplazar una labor tan bonita como la que hacen los caricaturistas, los ilustradores? No creo, porque pues está también, digamos, porque el trabajo de un caricaturista es el trabajo de un artista. Claro, son artistas. Y entonces eso es digamos, cuando una persona hace un trazo, interpreta, digamos que se problematiza frente a una hoja en blanco, tiene allí un modelo, ya sea en vivo o sea una referencia fotográfica, pues hay un esfuerzo, ¿no? Claro. Y allí se aplican, digamos, años de trabajo, de aprendizaje. Entonces es distinto a una aplicación que cualquiera puede hacer eso, o en Photoshop, que hay un efecto que se llama licuar y entonces pueden estirar un personaje. Exacto, y eso. Sí. Entonces, digamos, es muy distinto, digamos, utilizar una aplicación de esas al trabajo de un artista, ¿no? Pero usted la ha explorado también, claro, me imagino. Pues yo he visto y uno se divierte y uno baja eso y entonces eso que lo ponen más viejo o lo ponen más joven o le ponen una boca grande y es divertido, o sea, eso está muy bien. Para recocha. Pero no creo, digamos, esas cosas, por ejemplo, siempre ha habido esa idea de que con la llegada de nuevas maneras de hacer las cosas, de nuevas tecnologías, siempre se proclama la muerte, ¿cierto?, de una técnica o de un género. O hasta de las personas, ¿no? Sí, digamos, cuando apareció
la fotografía, entonces dijeron que la pintura ya había muerto. Y que los fotógrafos iban a desaparecer porque ya estaban los celulares con Exactamente. cámara. Y resulta que no, pues llegan esas tecnologías, la gente las asimila, las usa, pero esos géneros no mueren. ¿No? Siguen habiendo pintores, se siguen haciendo retratos, se sigue haciendo pintura tradicional, digamos... siguen asistiendo los camarógrafos, las cámaras de video, normal. Porque, digamos, esa parte humana, eso es valorado también. Digamos, cuando alguien coge una aplicación y hace alguna manipulación, que solamente ponerle aquí, darle un clic a algo y eso hace el trabajo, pues eso termina siendo una cosa muy fría y sin gracia. Sí. Pero cuando uno sabe que detrás de un trabajo o una persona haciendo eso, superando, digamos, ciertas dificultades que eso entraña y que detrás de eso también hubo esfuerzos y hubo aprendizaje, que hay un acumulado de conocimiento, incluso rescatando cosas de la tradición, claro. Entonces eso tiene un valor adicional. La caricatura más difícil, que más tiempo le ha tomado, que se ha dicho, me devané los sesos intentando hacerla para que me quedara súper. Pues hay algunos personajes, digamos, pero no personajes públicos, porque yo también, digamos, pues hago caricaturas por encargo. Sí. Entonces hay personajes a veces muy planos, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, hay personajes como que son más bien inexpresivos. Y entonces, independientemente de si son, digamos, son agraciados o poco agraciados. Ah, caramba. ¿Cierto? ¿Y hay que hacer? Entonces alguien puede ser una persona bella sin gracia y alguien puede ser una persona fea sin gracia o sin una cosa donde uno se pueda como pegar y hacer un juego plástico con esa fisonomía. ¿Y usted qué hace ahí? Entonces toca un poco, porque el proceso creativo, mucho de eso, digamos, no es una cosa tan consciente, ¿no? Yo creo, lógicamente, uno aprende, como te decía hace un rato, unos rudimentos, una manera de hacer las cosas, aprende una técnica. Sí, sí. Pero a la hora de crear o a la hora de representar un rostro, uno no es tan consciente, por ejemplo, de cómo se capta a veces el gesto, sino que empieza uno a dejarse llevar y hay una cosa que va surgiendo de manera natural. Cuando hay personas, por ejemplo, que se preocupan por ser tan preciso en el trazo y en esas cosas, como que pierden un poco la magia de lo que están haciendo y no captan lo esencial del personaje. Claro. A veces el gesto va apareciendo de una manera natural. Entonces, yo creo que cuando un personaje está, digamos, dándole la pelea a uno, que no se deja agarrar, pues hay que retirarse, hacer otra cosa o hacer otro personaje. Despejarse. Despejarse un poco y volver con ojos nuevos. Y tratar de soltarse con los primeros trazos hasta que sale. Ya. De una forma natural. Pero no hay, digamos, esa podría ser de alguna manera una fórmula, sí. ¿Cierto? Pero eso, digamos, se logra a veces de una manera misteriosa. A veces uno no sabe ni cómo se dieron las cosas. Ese es el talento. Yo creo que es el talento. El que sabe, sabe. Eso sí. Sí, es una cosa, digamos, que con el tiempo se va logrando. Y el trabajo es la clave para eso. Claro. Una de las preguntas que yo tengo es con respecto al tema del cómic. ¿El cómic es diferente a la caricatura? Sí. Bueno, el tema del cómic, digamos, marcó una época, yo creo que usted también la vivió, yo la viví, muchos televidentes la habrán vivido, y era cuando uno iba al kiosco o a la librería y compraba aquí en Tuluá, el Rincón de José Eber, bueno, iban y compraban la caricatura de los superamigos, de Superman, de Calimán, exacto, y que eran diferentes tipos. Yo me acuerdo mucho de Memín, que era el negrito de mexicano, que la mamá le pegaba con una tabla con clavo y todas esas cosas, muy divertido. Este tipo de caricaturas que también llegaron e impactaron se han ido perdiendo, ya uno no las ve, ya encontrarse una revista de esas eso es histórico, casi que vale oro, una revista de esas. ¿Cómo marcó esa tendencia? ¿Usted la vivió también? ¿Cómo le influyó de pronto un poco esto en su vida? Pues yo, digamos, pues como tú dices, como tantas personas, pues tuve también un contacto, digamos, con el cómic, pero nunca fue, digamos, mi pasión. ¿No le llamó la atención? No, me gustaba, sí, pero no fui un apasionado de los cómics. Ya. Con el tiempo, digamos, fui, digamos, cogiéndole un poco más de cariño porque además de haber, digamos, algunas, fuera incluso de la industria del cómic norteamericano, que están dos grandes compañías, por ejemplo,
que son DC Comics y Marvel, ¿cierto? Ajá, que ahora las ha llevado al cine, sí, los cómics que... Pues hay otros géneros, digamos, o hay otras editoriales alternativas que proponen cosas distintas también desde el cómic. Pero digamos ir descubriendo ese lenguaje que está tan cerca incluso del cine, por la manera como hacen los encuadres, la manera como hacen las secuencias, el carácter narrativo hasta del cómic. Las sombras, como lo pintan. Porque es una fusión como entre plástica y literatura, porque hay narración allí. Ajá, ¿no? La novela gráfica, por ejemplo, es una cosa supremamente interesante. Las novelas que uno leía también en Lágrimas y Risas, ¿se acuerda? Lágrimas y Risas. Sí. Las novelitas mexicanas de Corín Tellado y todo eso, uno leía. Hasta las fotonovelas también. Las fotonovelas, todas esas cosas. Exacto. Entonces, pues a mí me gusta el género por su carácter narrativo. Incluso escucha uno escritores que ellos empezaron en el mundo de la literatura a través del cómic, ¿no? William Ospina habla sobre la manera como aprendió del cómic, que uno no tenía que contarlo todo, ¿cierto?, en un texto, en una narración. Porque, por ejemplo, en un cómic aparece un personaje que sale de un lugar que va a ir hacia 2 o 3 kilómetros más lejos. Entonces el personaje o el dibujante o el narrador gráfico no tiene que pintar el caballo todos los pasos que dio el caballo. Como el cine. Sí, por eso de pronto ha sido muy fácil llevar el cómic al cine, porque tiene mucho parecido. De hecho uno ve en internet también cómo ilustran escenas de la película que vienen de una escena de una revista, por ejemplo. Entonces, y la recrean. La manera como uno puede, digamos, pues simplemente, digamos, pinta una viñeta donde sale el personaje, un punto intermedio y el final, y uno se imagina el resto. Yo me imagino el resto. Entonces eso me llama la atención del cómic, además de que hay artistas extraordinarios, grandes dibujantes, ¿no? Yo descubrí uno de una historieta, pues, una cosa que se llama Spawn. Y me llamó la atención inicialmente por el dibujo, por la factura del dibujo de un gran dibujante que se llama Greg Capullo, que incluso él alguna vez comentó un trabajo mío, pero él hizo un comentario ahí, ese tipo. ¿De dónde es él? Él es norteamericano, pero es una figura pues muy importante del cómic en el mundo, ¿no? Qué chévere. Entonces, digamos, esos valores plásticos del cómic, de ciertos cómics, siempre me llamaron la atención. La acción de las figuras y todo eso, y de eso me he nutrido también para hacer mi trabajo como ilustrador. Claro, las ilustraciones de los gestos. Sí, pero nunca he estado yo, digamos, tentado, y hay algunos amigos que me han sugerido que haga cómic por mi trazo y por la manera como hago mis cosas. Sí. Pero, digamos, esos son trabajos de largo aliento. Sí. O sea, más bien como para hacer algún símil es como el trabajo de un novelista y el trabajo de un poeta o un cuentista. Entonces yo estaría más bien con los cuentistas y con los poetas, ¿cierto? Digamos que no es su género, no es como lo que usted le No, porque es una cosa... A mí me gusta, digamos, trabajar mucho en un tema específico, pero yo me aburro haciendo cómics, digamos, coger un personaje y repetir el personaje en otra acción y hacer unas modificaciones. Yo prefiero hacer un personaje y tratar de, en esa viñeta o en esa escena, tratar de representar el universo de ese personaje en una sola. En una sola, claro, que el que lo vea diga, uff, me está hablando que esta persona es esto, tiene esa cualidad, le gusta esto, bueno, sus inclinaciones, etcétera. Interesante. Pero yo también le iba a preguntar era sobre eso, si usted en algún momento había pensado en generar un personaje suyo o bueno, un espacio propio en el que usted pueda estar constantemente haciendo un análisis de la situación. Usted dice que tampoco le pega mucho a la parte editorial, pero digamos, donde se pueda estar contando algo que esté pasando semanalmente. Pues yo me he visto tentado a eso, pero pues como, digamos, a mí me atrae mucho más esta parte de la plástica, incluso he estado... Lo suyo es más artístico que crítico. Lo otro es artístico también. Sí. Pero a mí me interesa mucho, digamos, la parte plástica, sí. Sí. ¿Cierto? Entonces, digamos, paralelamente a mi trabajo como caricaturista, estoy trabajando en una serie de trabajos ya más relacionados o están circunscritos al tema de la pintura. Pues con imaginación, jugando con los elementos, jugando con los personajes, de alguna manera influido por todos estos años de trabajo como caricaturista, ¿no? Pero quiero hacer más pintura. Entonces, aunque como te comentaba hace un rato, a veces
me aventuro a hacer alguna viñeta ahí de carácter editorial, pero sé que como en cualquier género, para poder descollar en eso, pues se requiere estar metido de tiempo completo en eso. Perfecto. Entonces, generalmente, digamos, la caricatura editorial terminan muchos haciendo un grafismo, ¿cierto? Muchas veces, digamos, también por esa necesidad de publicar casi que a diario, como lo hace Matador o como lo hace, digamos, por ejemplo, Mico o Meo. Y entonces, pues son trabajos extraordinarios en donde la mayor parte de la carga de la caricatura está en el texto, Claro. ¿cierto? Pero son grafismos prácticamente. Entonces, a mí, digamos, me interesa más la parte plástica, jugar con eso, con las formas, con los colores, con las luces. Qué bien. Mis ídolos, digamos, dentro de la ilustración, hay un tipo, un norteamericano que se llamaba Norman Rockwell, que es un trabajo maravilloso, que es una mezcla como entre caricatura y pintura clásica también, de una gran factura ese trabajo y una gran capacidad también para contar historias dentro de una sola viñeta. Qué chévere. Yo tuve la oportunidad, la fortuna de encontrarme con una exposición de originales de Norman Rockwell en Roma. Y había pensado siempre en ir a Estados Unidos a ver en Stockbridge, donde está el museo de él, que fue financiado incluso por George Lucas y Steven Spielberg, que eran grandes admiradores de él. Qué bien. Pero tuve, digamos, esa alegría de encontrarme con la obra de él, del cual pues tengo muchos libros. Sí. Entonces me inclino más por ese tipo de trabajo. Más por el tipo, porque también, ya usted me dijo que no, pero yo le pregunto es sobre el tema humorístico. Digamos que hacer caricatura, hacer humor y hacer crítica al mismo tiempo. Le estoy hablando de personajes como Quino, ¿cierto? Pues del mismo autor de Condorito, porque Condorito todo el mundo lo leímos alguna vez, lo hemos visto, y también nos dejaba como a veces era un poco crítico y nos dejaba muchas cosas, aparte del humor. ¿Esa parte del humor también la has explorado? También lo he explorado, también, digamos, de manera muy tangencial, ¿no? Sí. Por lo mismo, porque pues yo, digamos, sí soy un caricaturista fisonómico, pero estoy muy cercano de la plástica. Digamos, aunque digamos, lógicamente el humor no necesariamente tiene que ser un territorio exclusivo de los caricaturistas editoriales. Por ejemplo, este autor que yo te nombro, Norman Rockwell, en muchos de sus trabajos, que eran trabajos, digamos, un trabajo que podía tardar 15, 20 días haciendo, pintándolo, que estaba destinado generalmente a portadas de revistas, de un periódico del Post. Muchos de esos trabajos tenían una gran carga de humor. Claro. ¿Cierto? Y a veces, digamos, como que la realidad lo lleva a uno también a explorar ese género, o la realidad, como decía García Márquez, pues casi siempre supera la ficción y hay cosas tan graciosas o tan absurdas que es inevitable a veces hacer una traducción de eso a través de la gráfica y desde el humor específicamente. Bueno, maestro Jorge Restrepo, nos acaba el tiempo. Yo quiero que usted le mande un mensaje a esos jóvenes que les gusta lo que a usted le gusta, que les gusta el arte, que les gusta la pintura, que les gusta la caricatura, la ilustración, que de pronto piensan que no, pero yo qué me voy a poner a hacer eso, bueno, en fin. ¿Qué les quiere decir a ellos? Porque hoy en día, digamos, las tendencias han ido cambiando, pero eso tan bonito como lo que usted hace, como lo que usted nos comparte, pues no puede morir, tiene que seguir teniendo nuevos talentos en la ciudad. ¿Los tiene? ¿Tú los tienes? ¿Usted tiene discípulos ya en ese tema? Pues yo no tengo pues directamente discípulos, no, hay personas que me escriben, por ejemplo, y muchos jóvenes que están interesados digamos, en el tema. Y pues yo lo que digo es, si alguien dice, no, pues yo a eso no me voy a dedicar, pues no se dedique a eso, definitivamente no, porque, y si piensan en que con esto se van a enriquecer, pues tampoco. Esto es amor al arte. Sí, lógicamente que uno no puede, pues hay que procurar la manera, ¿cierto?, de que también sea una actividad lucrativa, ¿cierto?, que usted pueda vivir no solamente para eso, sino de eso también, y se puede. Eso implica, lógicamente, pues tener un buen trabajo, una calidad de trabajo, pero también hacer los contactos, moverse. Como todo, sí, obviamente, como todo. Entonces, y en cualquier disciplina, no solamente en el arte, el que tome una decisión para dedicarse a alguna disciplina, pues tiene que entender sentir que nació para eso y asumir las consecuencias de esa decisión. Así es. Entonces, todo proceso tiene altibajos, tiene subidas y bajadas. Entonces, hay que asimilar eso, digamos, resistir, digamos, de manera estoica las dificultades, superarlas, entender
que así se mueva a otra actividad donde supuestamente no va a tener ningún problema, pues eso es autoengañarse, porque también va a tener problemas en esa otra actividad. Claro. Es más fácil resolver los problemas realizando una actividad que a uno le gusta que resolver problemas en una cosa que a uno no le gusta. Oiga, excelente lo que acaba de decir, me encantó, súper. Doctor maestro Jorge Restrepo, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno poder haber tenido nuestro programa, esperamos más adelante volverlo a tener y muchos éxitos y muchas bendiciones, que sigamos viendo esas maravillosas caricaturas, ilustraciones que usted nos entrega a través de diferentes publicaciones y por supuesto a través de las redes sociales. Muchos éxitos, bendiciones. Muchas gracias, muy amable. Jorge Restrepo, caricaturista, ilustrador de Sevilla, que vive aquí en la ciudad de Tuluá y que hoy ha estado con nosotros en Gente con Voz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Sujei Patiño. Mañana, Dios mediante, a las 7:30 en vivo y en directo a través de CNC Teluro Producciones. Estaremos con más invitados. Muchas gracias. Sigan con nuestra programación y a la 1 de la tarde CNC Noticias. Gracias.